Muy buenas tardes a todas y a todos. Es realmente un privilegio que nos acompañen en esta conferencia que va a impartir nuestro querido amigo Paco Ignacio Taibo II, un destacado intelectual mexicano, uno de nuestros mejores escritores, una persona que ha estado comprometida con las causas sociales, con la difusión, con la lectura, que ha dado una batalla desde hace muchos años para que México lea, también para que México sea un país más libre y democrático. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, nos complace mucho darle la bienvenida a Paco Ignacio Taibo II, quien nos va a hablar en esta ocasión sobre las revoluciones de México y de Rusia, que están cumpliendo su primer centenario. Todos conocen a Paco Ignacio, es uno de los más prolíficos y exitosos escritores mexicanos, es un gran historiador, tiene libros que se han convertido en clásicos de la historia de México, como su biografía de Francisco Villa, que es una obra histórica extraordinaria, muy bien escrita, pero además muy documentada. Su libro sobre el Che también es uno de los más conocidos y acaba de sacar una trilogía de Patria sobre una etapa heroica de la historia de México en el siglo XIX, de la Reforma y la lucha contra el Imperio francés, que es un libro extraordinario que además está teniendo un gran éxito de ventas. Y bueno, también seguramente muchos de ustedes conocen la obra novelística de Paco, que ha sido uno de los impulsores en grande de la novela policíaca en México, en América Latina, en Iberoamérica, que ha conseguido los más importantes premios para este género literario y que es un deleite para todos los que tenemos el placer de leerlo y de escucharlo. Sin más preámbulo, le damos la palabra a Paco Ignacio Taibo y les pedimos un aplauso para recibirlo. Siempre que me presentan de una manera tan generosa como le hace este hombre, me da la sensación de que están hablando de otro. Y me hago preguntas terribles. ¿A qué horas este güey escribió todos esos libros, no? Empiezo a disasociarme de mí mismo. Creo que es un fenómeno que tiene que ver con que cuando vendes muchos libros necesitas un ataque de humildad, porque si no te lo vas a acabar creyendo y vas a perder lo que a mi juicio es la fibra fundamental de un narrador o de un narrador que incursiona en la historia, que es la humildad. Mi mamá me llama Paco, mis lectores que compran los libros con más razón y me dan de comer todas las semanas, y espero que esa sea la norma y el tono con el que conversemos hoy. Cuando empecé a estudiar la manera como la revolución rusa había llegado a México, descubrí que en las historias producidas por el Partido Comunista a lo largo de muchos años tenían este tono verdaderamente molesto para los historiadores de sustituir con adjetivos las informaciones. Estaban repletas de el impacto de la gran revolución socialista de octubre en la sociedad mexicana, ¿no? Y uno se preguntaba, ¿qué impacto? ¿Cómo impactó? ¿A cuántos? ¿A quiénes? ¿Qué tan profundamente? ¿Qué tanto se informó? Porque básicamente el primer problema es información. ¿Qué fue la revolución socialista? ¿Qué estaba pasando en Rusia en esos momentos? ¿Cuáles eran las propuestas que se van generando en el primer congreso de los soviets? ¿Cómo influía la guerra? Y uno se ve obligado a un ejercicio muy interesante como historiador, que es la reducción a realidad. Cuando la gran frase la reduces a la realidad, no puedes medirla y revalorarla.
Entonces, cuando descubres que a Lenin le tomó 10 años que lo llamaran en México Lenin, porque lo llamaban Lenine, tomando de la prensa francesa la traducción, cuando descubres que la prensa mexicana anunció 86 veces la muerte por fusilamiento de Lenin y Trotsky a manos de los guardias blancos y los zaristas, y que con ese tipo de información se movía el escaso lector que en México existía en esos momentos, empiezas a establecer valoraciones mucho más cercanas a la realidad. Y luego viene el segundo plano, que es la voluntad, el intento de comparar la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, que se dan paralelas en el tiempo. De hecho, el tiempo de la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Revolución Alemana del 18, ¿no? Están en términos de paralelismo, suceden en este mismo planeta y al mismo tiempo, y son absolutamente diferentes. Cuando uno, tratando de buscar la diferencia, empieza a buscarla en la composición social de las fuerzas revolucionarias, pues te aproximas más a la Revolución China y entonces no entiendes nada, porque China es todavía más difícil de comprender e interpretar de lo que sería la relativamente centralizada, aunque solo fuera de manera informativa, Rusia, en torno a Petersburgo y Moscú, que el mundo chino de las altas montañas tibetanas comparado con la zona colonial de las concesiones en Hong Kong, Cantón y Shanghái. Entonces, de veras es un universo donde el barco más brillante y arriesgado naufraga con una facilidad verdaderamente enorme. La Revolución Mexicana está en su momento culminante cuando se produce la Revolución Rusa. El ala izquierda, por llamarla de alguna manera, de los ejércitos campesinos, de los ejércitos populares, ha sido derrotada. Fue derrotada en las batallas del Bajío, el villismo y en la campaña de Sonora, y la última contracampaña contra Villa en Chihuahua. Villa ha vuelto a la guerra de guerrillas. El zapatismo está reducido a su mínima expresión. Zapata será asesinado en 19. El carrancismo se ha entronizado y ha producido su ala izquierda más que Carranza, porque digan lo que digan, Carranza es el más anticonstitucional de todos los presidentes mexicanos, y solo falta leer las cartas que les dedica a sus enviados a Querétaro, donde dice: no vayan a aprobar esto, no vayan a aprobar lo otro, no vayan. Nunca se ha visto tan anticonstitucionalista el que se convertiría, por efectos del mito, en el joven abuelo, creador de la Constitución de 17, Constitución que se la impone el ala izquierda del obregonismo. Simultáneamente está a meses, a año y meses, a 2 años y meses de producirse el final de la etapa armada de la Revolución Mexicana, que culmina con el golpe de Agua Prieta en mayo de 1920, donde se acaba el proceso y se inicia un nuevo proceso a partir del triunfo de los caudillos de Sonora, de la Huerta, Calles y Obregón, de institucionalizar la pasada revolución una vez derrotada a la izquierda. Así la cosa, se van a producir otros momentos. La rebelión de la Huertista 3 años después, los levantamientos del 27, 29, el 34 contra Cárdenas, pero ya son fallidos intentos de golpes político-militares que ya no rompen la esencia de lo que ha sido el proceso culminante de la Revolución Mexicana. De tal manera que la información sobre la Revolución Rusa va a caer a cuentagotas, y hay que decirlo, sobre una sociedad que acaba de tener 1 millón de muertos.
y que valora enormemente el problema de la paz, ¿sí? Una sociedad que ha sido castigada no solo por la matazón que ha significado a lo largo de 10 años la Revolución Mexicana, sino también epidemias, migraciones masivas, destrucción de fábricas, zonas agrarias, etcétera, 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 inseguridad, ausencia de comercio interno, etcétera, etcétera. Migración, es impresionante ver los índices de migración hacia la Ciudad de México que produce la Revolución Mexicana y el nacimiento de barrios enteros nuevos, que serían los barrios que protagonizarían en 1922 la gran insurrección de los inquilinos de la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Entonces, están en el tiempo, pero están en contratiempo. La idea de una revolución que ilumina otras revoluciones, que es un fenómeno común de los procesos revolucionarios, no se va a dar. No es la revolución rusa iluminando la revolución mexicana, ni mucho menos a la inversa. Tengo mis dudas y por ahí he intentado rastrear si Lenin había leído alguna vez 2 líneas sobre México. Como era un infatigable lector de periódico en bibliotecas, pues era inevitable que de repente en el exilio suizo hubiera leído que un tal Pancho Villa se había comido niños crudos en Chihuahua o cosas por el estilo, o el Atila del Sur, ¿no? Y hubiera tenido pues una mirada de sonrisa cuando mucho, no entraba en sus universos el panorama mexicano. De hecho, no entraba en ningún pinche panorama, eran eurocentristas hasta la madre los revolucionarios, básicamente porque eres eurocentrista hasta la madre cuando vives en la periferia. Si tú estás en la esquina del mundo civilizado, que era la Rusia soviética, con todo y espacio de destino hacia Siberia, pues claro, tu atractivo era Berlín y no Managua, pues, ¿no? Son además revolucionarios formados en el debate de la Segunda Internacional, son revolucionarios acostumbrados a discutir en alemán con las figuras del socialismo todopotente alemán, a discutir con los austriacos, a vivir emigrantes en Inglaterra, gozando de la biblioteca la biblioteca más interesante del Museo Británico, pero en la cual hay mucha información sobre la India y muy poca sobre México, ¿no? Hay mucha mayor atención por parte de los hombres de la Primera Internacional hacia América. Marx y Engels, que serían muy periodistas en varias etapas de su vida, van a seguir con interés fenómenos como la valoración de Bolívar, la guerra contra los franceses y Napoleón III en México, la guerra del 46-47 en México. Para los hombres de lo que sería la Tercera Internacional, América es la nada. De tal manera que las conexiones profundas, etcétera, pura mitología de tercera categoría. Los paralelos, pues sí, sin duda. ¿Cómo demonios estableces el paralelo diferencial entre los dos procesos revolucionarios? Yo intenté encontrar algo que en materia de símbolos, de propuesta simbólica, te diera un paralelo, ¿no? Uno trabaja con este tipo de mentalidad y descubrí que había 2 fotos. La foto de la entrada del Ejército de la Convención a la Ciudad de México, encabezado por Villa y Zapata, la recuerdan bien, la hemos visto miles de veces. 2 cornetas zapatistas en caballos chiquititos que los villistas despreciaban, ¿no? Aunque los zapatistas se burlaban de ellos porque decían que esos comen poco pienso y los tuyos comen el doble, ¿no? Villa, Zapata, Fierro, unos metros atrás, el granito de oro, Buelna, bla, 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 de la O, en la descubierta de la entrada. Y esa foto podía ser leída. Y entonces cuando la leías dónde chingados está la clase media. ¿Dónde están? ¿Dónde están los abogados, los estudiantes? No están.
Están arrieros, campesinos pobres, campesinos con tierra y sin tierra, muchos sin tierra, están ferrocarrileros, muchísimos desclasados en términos de que han vivido vidas que los van llevando de ser panadero, ser conductor de ganado en Durango, fotógrafo ambulante en San Luis Potosí, ¿sí? Oficios de paso de hombres que migran y desde luego de composiciones campesino-proletarias, prácticamente todos excepto Buelna, que es un jovencito que viene de haber sido estudiante en Sinaloa y que ha saltado a la revolución. ¿Dónde están la pequeña burguesía? ¿Dónde están los ingenieros, los abogados, los estudiantes? Están muertos, porque fueron el magonismo. El magonismo rescató a la inteligencia, a la intelectualidad hacia la revolución, lo lanzó a la inmensa aventura de la revolución magonista, y tenemos que hacer una reflexión ya a estas alturas de la historiografía mexicana seria, diciendo, no, los magonistas no son los precursores, los magonistas son los actores centrales de la primera revolución mexicana, derrotados, revolución sobre la que se va a montar el maderismo, ¿sí? Y analizar el carácter de este cuerpo de ciudadanos maravilloso, Librado Rivera, Praxedis, wow, que vienen de revueltas estudiantiles, de fundar periódicos, ¿no? Más curiosamente, en la tradición del liberalismo decimonónico mexicano, donde la generación del juarismo armado va a estar formada por eso: periodistas, abogados, escritores, dependientes de comercio, estudiantes, ¿sí? Actores, autores de teatro, y toda esta maravillosa generación va a tener más reflejo clasista en el magonismo que lo que tendrá en la dirección de la revolución mexicana. Si se analiza quiénes fueron a la convención y quiénes tomaron la decisión y quiénes ganaron la revolución contra Victoriano Huerta, vas a encontrar que los convencionistas se decidieron a sí mismos como jefes de grupos armados, o sea, los que hicimos la revolución, vamos a estar ahí. Y nada de que, como Garranz intentó, te voy a infiltrar el director de un periódico medio chaquetero, a un gobernador que no, los excluyeron. La presencia física de la dirección de la revolución son los dirigentes, los generales y los coroneles del proceso revolucionario, de origen prácticamente al 95% popular, ¿sí? Ahí dentro del villismo quedan algunos intelectuales del ala izquierda maderista, pero ni siquiera ellos llegarán a la convención, ¿sí? No serán poder. Entonces esta foto de la entrada a caballo, que fue la última vez que ganamos una guerra de veras, luego todas las demás las hemos venido perdiendo, tiene su contrapunto en la foto en las escalinatas del primer soviet de obreros y soldados que está dirigiendo a mediados del año 17, después del intento de contragolpe de junio, la Revolución Rusa. Y ahí la composición es clarísima, ¿no? Tomas nota, aquí hay 80 y tantas personas en la foto, ¿quiénes son? ¿No? Y encuentras a revolucionarios profesionales, o sea, hombres que se han dedicado en los últimos años de su vida a la revolución como único objeto de sus vidas y han sobrevivido en los oficios más extraños y terribles, todos ellos con decenas de años de cárceles y de deportaciones detrás de sí. Y encuentras una doble composición: proletarios ilustrados, obreros fabriles con 8, 10 años de luchas sindicales terribles, leídos,
en medio del mundo de la miseria fabril rusa, y sobre todo pequeña burguesía, abogados, intelectuales, historiadores, periodistas, propagandistas, médicos, un montón, convertidos en revolucionarios profesionales, en miembros del partido bolchevique, de la fracción bolchevique de la socialdemocracia, e incluso lo mismo del lado menchevique. Ahí está Tetzerelli, está Martov, igual, mismas trayectorias, hijos de comerciantes adinerados, militantes en el movimiento estudiantil, vinculados a los movimientos obreros y luego al fenómeno de la revolución. El primer contrapunto es una revolución dirigida por obreros y revolucionarios de origen pequeño burgués, asimilados a los partidos de extrema izquierda, convertidos en revolucionarios profesionales, y dirigentes armados populares de una larguísima lucha armada. Primer desconcierto. ¿Qué hay aquí? ¿Cómo interpreto? ¿Cómo entiendo esto? Segundo desconcierto, la Revolución Mexicana es una revolución que se genera en 5 momentos de lucha armada, intensísimos. La revuelta magonista de 6-8, la revolución maderista de 10, la revolución antihuertista, bueno, primero el episodio antiorosquista, pero fundamentalmente la rebelión contra Victoriano Huerta, la caída de Huerta, la lucha armada entre el ala derecha y el ala izquierda de la Revolución Triunfante, convencionistas contra lo que luego se llamaría constitucionalistas, y por último el ajuste de cuentas final entre los propios convencionistas. Dígaslo como lo digas, estás hablando de 10 años de lucha armada con brevísimos intervalos donde en esta no se produce. Entonces estás hablando de una revolución que dura 10 años de lucha armada. La revolución rusa es una revolución que se produce con el alzamiento y los motines populares con una relativa poca efusión de sangre, el desmoronamiento del zarismo, la etapa de transición entre la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre, y luego el golpe político militar bolchevique de octubre, ¿no? Y no hay una revolución armada que construya una vanguardia político-militar, ¿no? Hay una vanguardia partidaria que se ha construido a lo largo de muchísimos años y que de repente se ha convertido en dirección de un inmenso movimiento social que provoca el derrumbe del zarismo y la búsqueda de una alternativa que no se aclarará fácilmente y que tomará en definirse 6 meses. Luego, la Revolución Rusa sigue con la lucha armada. O sea, la lucha armada no precede el proceso revolucionario, sino que lo poscede, es posterior a la toma del poder bolchevique. Vas a tener 17, 18, 19, 20, 21, 4 años de lucha armada contra las sucesivas insurrecciones, levantamientos de todo tipo de facciones conservadoras, desde zaristas recalcitrantes refugiados en Crimea, el almirante Kolchak, von Sternbergen, el loco que se vestía en las noches de princesa mongola y traía calaveras en el pecho, la legión checa, la invasión de Port Arthur de los japoneses y los norteamericanos, la presencia de fuerzas británicas combatiendo, toda la batalla contra los ejércitos blancos en el... Y ahí se crea una segunda vanguardia, la vanguardia bolchevique, la vanguardia que consolida el éxito de la revolución en estos primeros años, vanguardia militar, político-militar. Bien, entonces, ¿qué haces? Pues si eres inteligente como yo, dices, son 2 pinches revoluciones, no estés intentando establecer paralelos, chingada, estúdielas cada una como un fenómeno y déjate de tratar de hacer juegos de magia historiográficos para sacar del sombrero, aquí está Lenin, y lo metes de nuevo al pinche sombrero porque no sabes qué hacer con él, ¿no?
las variantes entre ambos procesos revolucionarios, pues son las variantes típicas de una revolución que no terminó de triunfar, o más bien que fue derrotada, como la mexicana, porque vaya usted a saber qué tipo de país hubieran construido la convención triunfante si derrotan en las batallas del Bajío al obregonismo. ¿Qué chingados traía en la cabeza sus dos figuras máximas, Emiliano Zapata y Francisco Villa? De las conversaciones en Xochimilco podemos tratar de entender algunas cosas de lo que traía en la cabeza, como por ejemplo la declaración conjunta de ambos de que no les gustaba la Ciudad de México porque de que te subes a las banquetas te mareas. Reflexión por demás altamente inteligente, pero poco racionalizable en términos sociológicos. ¿Qué chingado significa esto? O usted se regresa a Chihuahua, mi general, y yo me voy a Morelos y le dejamos la silla a un licenciado honesto. ¿Qué proyecto? Y sin embargo hay proyecto, obviamente lo hay. Villa ha estado desarrollando un proyecto en Chihuahua en los intervalos en que ha estado fuera del eje de la lucha armada, un proyecto que tiene algunas cabezas muy visibles, una obsesión por la educación popular, por ejemplo, ¿no? Una estructuración de colonias militares campesinas. Cuando traté de encontrar el paralelo a nivel mundial, que chingados se parece a lo que Villa propone, pues el único paralelo son las tesis sobre el comunismo de guerra de Bukharin, que es: agarras a 200 soldados y sus familias, creas una concentración de carácter agrario, la trabajas militarmente y estableces múltiples formas de poder en torno a la tierra, medieros, propietarios, estableces una estructura de servicios cooperativos hiperdemocráticas en el interior de la comunidad. Pero ¿cómo haces de eso proyecto de gobierno? ¿No? En el caso de Zapata está mucho más claro. El tipo de relación que el zapatismo tiene con sus comunidades, pues les plantea niveles muy altos de cooperativismo y estructura comunal. La tierra dominada por las comunidades con los manejos tradicionales comunitarios y las cooperativas agroindustriales en las zonas azucareras. Ahí está el proyecto. Y lo hacen crecer. Y los otros son socialdemócratas, quieren hacer socialismo. Ven. Lo que le pasa a uno cuando intenta teorizar. Y quieren hacer socialismo en el modelo marxista, en el modelo que han aprendido de la Segunda Internacional: socialización de los medios de producción, estatalización. Luego verían que estatalización no es socialización, pero bueno, en aquella época eran sinónimos. El Estado como centro y panacea del control de la sociedad en beneficio de las inmensas mayorías, el igualitarismo. Quieren hacer socialismo y chocan en la primera etapa con que los campesinos no quieren hacer socialismo. Los campesinos lo que quieren hacer es tierra para el que la trabaja, y los campesinos son narodnikis, son socialrevolucionarios y no son bolcheviques, y van a forzar a través del gran problema de abastecer de comida a las ciudades proletarias, a los bastiones proletarios de la revolución, el problema de una guerra soterrada contra el campo. Parte de las guerras civiles se darán no contra la contrarrevolución militante, sino también se darán contra la Magnovichina en Ucrania y la experiencia anarquista campesina que está en contra de las colectivizaciones forzadas. Hay dos modelos ahí absolutamente separados. ¿Qué sabe Zapata de Lenin, de Trotsky, de la Revolución Rusa? No tengo ni idea. ¿Qué sabe Villa? De eso sí tengo idea. Leen un periódico le leen sus secretarios o lee él mismo en un periódico, porque en esos años ya leía sobre Lenin y Trotsky y le parecen como raros, ¿no?
Villa, que había tenido problemas para definir México como un país, que conocía del centro hacia el norte todo y hacia el sur de Estados Unidos maravillosamente, pero que cuando llegó por primera vez a Teotihuacán dijo: ¿y dónde están los que construyeron eso? Y eran las pirámides. Dijo: no, ya se fueron hace un chingo. Y Villa contestó: pues se ve, porque los que andan por aquí son una bola de huevones, no los veo construyendo pirámides como estas. Si así percibía Teotihuacán, pues no les quiero contar cómo podía percibir la Unión Soviética o Rusia, ¿no? Como una especie de territorio extraño, muy sensible a lo que había visto en los Estados Unidos y lo que le gustaba de la sociedad norteamericana: la producción agroindustrial, el desarrollo maquinista. No alcanzaba a vislumbrar qué demonio estaba pasando de aquel lado. Una vez que el proceso de la Revolución Mexicana termina, ¿cómo percibe la sociedad mexicana en eso que yo al principio llamaba la respuesta de manual, el impacto de la gran revolución socialista de octubre? Bueno, es bien chistoso y bien gozoso seguirle la historia a esta historia. A partir del 19 hay un proceso de reconstrucción del movimiento obrero que no había tenido papeles centrales en la Revolución Mexicana. Los grandes centros fabriles habían estado fuera, al margen de los grandes procesos revolucionarios. La presencia de la Casa del Obrero Mundial es simbólica y no es trascendente. El que se la haya conquistado el doctor Atl para Obregón la hace todavía menos significativa. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a generarse un sindicalismo radical que se plantea en términos de la realidad nacional. Hubo una revolución, sí, pero ¿y luego? ¿Esto es todo? ¿No va a dar para más? En condiciones de la precariedad del mundo fabril. Son los años quizá más interesantes para un historiador con ánimo de descubridor de estudiar temas mexicanos, los años inmediatos a la postrevolución. Son los años de la CGT chilanga y tamaulipeca y veracruzana, la central sindical anarcosindicalista roja y dura, que trae una línea de continuidad evidentemente del magonismo. Son los años de los alacranes rojos de Durango, el agrarismo de extrema izquierda. Son los años de las ligas agrarias de Úrsulo Galván y Almanza en Veracruz, con un proyecto comunitario radical de propiedad de la tierra. Son los años de las revoluciones urbanas en las guerras inquilinarias de la Ciudad de México y del puerto de Veracruz, planteando la necesidad de que los cuchitriles inmundos donde vivían se volvieran viviendas dignas. Al grito de no pago renta, estoy en huelga, llegan a voltear de cabeza a la Ciudad de México y al puerto de Veracruz. Son los años del movimiento de michoacano de Primo Tapia. Son los años apasionantes del proyecto del Partido Socialista del Sureste de Carrillo Puerto en Yucatán, donde de repente uno queda asombrado al ver cómo se obtiene el voto femenino 30 años antes de que se produzca el fenómeno en México, o cómo hay documentos de los congresos de los socialistas yucatecos en maya, o cómo hay una vocación de respeto a comunidades indígenas nunca antes vista en la historia de México, cómo hay una presencia de lo femenino de una manera notable. El proyecto del socialismo yucateco extirpado a tiros y a muerte en la revolución de la Huertista. Son los años del surgimiento de los rojos, y estos rojos, en todas estas variantes que les he contado y muchas más, van a tener un eco de la Revolución Rusa, pero va a ser un eco muy extraño, porque la Revolución Rusa en México entra
de una manera muy rara. En principio entra por los caminos de la desinformación de las agencias de prensa. Todo es muy confuso. Mataron al zar, no lo mataron, Lenin y Trotsky ya los fusilaron, no los fusilaron, tomaron San Petersburgo, quién es quién, por qué pelean, ¿no? Y empiezan a hacerse relativamente conocidas palabras como soviet, al grado de que se funda un equipo de béisbol de cronistas deportivos que se llama la Novena Soviet, ¿no? O se proyectan en los cines películas como La Garra Maldita del Soviet, que quién chingado sabe, nunca la he podido ver, pero me imagino lo que podrá ser eso. Se habla de los soviets con una cierta recurrencia y se acusa de soviéticos a un soldado en Tamaulipas que estuvo recorriendo comunidades campesinas diciendo la tierra es del que la trabaja. Entonces, infiltrado soviético, tanque, ¿no? Los primeros en hacer suyo el mensaje, si tal cosa puede decirse, de que hay una nueva revolución, son los anarquistas. Paradoja de paradojas, que reciben la información sobre la Unión Soviética diciendo ya se hizo la revolución anarquista que estábamos esperando. Y a través de una serie de pequeños periódicos de circulaciones muy limitadas, 500, 1000 ejemplares, que circulaban en el naciente movimiento obrero, divulgan algunas cosas sobre la Revolución Rusa. Tendrían que pasar 3 años antes que el primer texto de Lenin se conociera en español en México, ¿sí? No habría información. Piensen que 10 días que conmovieron al mundo de John Reed se publica en México por primera vez en el año 34, ¿sí? No en 1920 como sucede en inglés en Estados Unidos, sino 14 años después llega John Reed, que es la primera narración. La historia de la Revolución Rusa de Trotsky se editará en México en los años 40, de tal manera que el material de divulgación es de una pobreza inmensa, pero va a tener un eco más importante porque hay en México una generación entera de emigrantes políticos norteamericanos que están en México porque se negaron a entrar a la guerra como soldados durante la Primera Guerra Mundial y son evasores del servicio militar gringo y cruzan la frontera hacia el sur. Nos van a llamar slackers, y hay una gran cantidad de ellos en México, algunos de ellos cuadros políticos de la izquierda socialista norteamericana que van a hacer revistas en inglés en México, van a escribir en las páginas del Heraldo de México, que tenía unas páginas en inglés, y van a divulgar información sobre la Revolución Rusa, traduciéndola o importándola de la prensa izquierdista norteamericana. Los anarquistas por un lado y todo este grupo de slackers van a empezar a divulgar material sobre la Revolución Rusa. Déjenme darles algunas anécdotas sobre este libro. Me encanta porque no tiene índice, entonces sufro mucho tratando de buscarme a mí mismo y acordarme dónde escribí o dejé de escribir. Sobre los primeros ecos de la Revolución Rusa.
Tengan paciencia porque yo lo tengo. Acá está. Se podía leer en los periódicos de la época, hablo de 1919, cosas como: varios individuos de mala catadura han ido a establecerse a la vecina localidad de San Ángel. Esta es la vecina localidad de San Ángel, compañeros, donde se hacen pasar por bolcheviques, ante el asombro general de los trabajadores de 6 importantes fábricas. San Ángel era uno de los grandes centros textiles del sector más combativo del proletariado de la Ciudad de México. Las autoridades van a hacer conciertos y actos culturales con obreros para denunciarlos. Está muy bien, que había unos cuantos agitadores que se hacen pasar por bolcheviques, no que lo sean, pero el que las autoridades van a hacer conciertos para denunciarlos, digo, ni yo me lo creo, pues, ¿no? Ni conociendo el mancerismo desilustrado de esta ciudad, que haga conciertos para aislarnos a los bolcheviques. O pasaban cosas paradójicas, como por ejemplo un ejemplar de la primera constitución rusa se vendía en la Cámara de Diputados en ventanilla, a un varo. ¿Cómo había llegado ahí? Vaya usted a saber. O pedacitos de León Reed fueron traducidos. Sonaban los nombres de Trotsky, Zinoviev, Chicherin, Lenin, Rosa Luxemburgo, ¿no? Sobre todo en estas revistas, ¿no? En particular, el gran difusor fue un anarquista, Vicente Ferrer Aldana, que publicaba periódico, fracasaba, volvía a publicar otro. Y de él se cuenta, corrió al sindicato de panaderos y a la Federación de Sindicatos del DF, que empezaban a cobrar fuerza y poder en estos primeros años del final de la revolución, a dar a conocer la buena nueva. Sembró la ciudad de hojas en las que se leía: la revolución mexicana debe transformarse en revolución rusa y acabar con todos los parásitos. Acudió a los estudiantes, que no le hicieron caso, pretendiendo convencerlos de la necesidad de que fueran los primeros defensores de los bolcheviques. La novena Soviet, el equipo de béisbol, o la garra bolchevique que se pasaba en los cines, colaboraron a difundir. Tardaría 1 año y medio en empezar a llegar enviados de la naciente revolución que inciden sobre este movimiento proletario, que intervienen en la fundación del Partido Comunista, que intervienen en la presencia aquí de Borodin, un personaje que sería muy importante en la historia de la Internacional Comunista, luego en China, la presencia de Zen Katayama, japonés, van a traer información directa. E incluso un secretario del Partido Comunista conocería a Lenin, Díaz Ramírez, y lo visitaría en la URSS y lo vería poco antes de su muerte. Luego surge el mito de, el nacimiento del comunista en México fue directamente influido por la Revolución Rusa. Bueno, más allá de la relativa pequeña influencia, el hecho es que este núcleo de comunistas que luego se organiza, que se separan de los anarcosindicalistas en uno de los momentos más desafortunados, la CGT se va por su lado, el partido por el suyo, que inciden en los movimientos rojos de este país, inciden indirectamente en Carrillo, mantienen relaciones con Primo Tapia, son miembros del aparato del Partido Comunista, son los comunistas jarochos de la Liga de Comunidades Agrarias, etcétera, etcétera. En esta reanimación del fermento de la izquierda radical, más allá de esto, esta izquierda se mantendría en un nivel minoritario, luchador, combatiente, pero marginal en los siguientes años,
hasta su resurgimiento como una fuerza que interviene en paralelo en el gran momento del cardenismo. Si una revolución es, como diría Richard Kapuscinski, una aventura del corazón, hoy el mirar hacia atrás nos remite a una visión de la Revolución Rusa desgastada de una manera profunda por el paso del tiempo, degradada por el fenómeno autoritario stalinista, consumidora de sus primeros héroes y figuras claves. Si ustedes observan la lista del primer comité central del partido bolchevique, el 70% va a quedar muerto a tiros por el stalinismo. Por este socialismo que lo era y no lo era, donde nacionalismo y estatalismo se confundían, como si la propiedad nacional, la propiedad estatal fueran lo mismo, y peor todavía, se extendía a propiedad social, y se entendía que lo estatal, lo social y lo nacional eran una y otra cosa, con un proletariado que había dejado el poder en manos de una nomenclatura y una burocracia bastante autoritaria y bastante poco socialista. Lo cual no quita que de repente muchos sintamos la necesidad y la urgencia de releer en serio y críticamente la historia de la Revolución de 17 y sus primeros años, los momentos de la gran esperanza, del auge, de Mayakovsky recitando en voz alta en las plazas: el cielo acaba de caer, ¿sí? Y esta vocación y voluntad de construir un mundo diferente, un mundo que se reflejaba en las frases de la Internacional: el género humano es la Internacional. Simultáneamente, como mexicanos de izquierda y progresistas, porque si aquí hay mexicanos que no sean ni de izquierda ni de progresistas, se equivocaron de conferencia, porque la conferencia para los mexicanos de derecha y reaccionarios debe ser por otro pinche lado, porque aquí seguro que no es. La nostalgia de mirar hacia atrás, hacia la Revolución Mexicana, con cariño, con curiosidad, con vocación de identidad. ¿De dónde venimos? Venimos de los derrotados villistas y zapatistas, ¿no? Y queremos verlos, y queremos conocer, saber. No es una broma, es millares, decenas de miles de hombres jugándose la vida por construir un mundo diferente, un mundo más justo, un mundo más honesto, un mundo no represivo, no autoritario, que no castigaba por razones de nacimiento al hambre o la miseria. Con esta vocación de que en algún lugar oscuro del futuro se abre para este país una etapa de nuevas luces, queremos que estas luces no solo sean las luces del momento, sino también sean las luces que vienen del pasado. Y en esa medida contemplamos hacia atrás la Revolución Mexicana con una mirada diferente a la que se le contempló hace 10 o 15 años, donde era ese tema aburrido que todos tenemos que leer cuando estamos en la prepa, y esos pinches nombres de calles, estatuas y monumentos pinchísimos, ¿no?, que no reflejan, porque pensar que algo tan maravilloso como la Revolución Mexicana sea visto en términos simbólicos con una mamada como el Monumento a la Revolución, que es una pinche mole asquerosa, pesada, insensible, sin aliento, sin grandeza, ¿no?, pues es el justo retrato de lo que el PRI ha sido durante estos últimos años. A los panistas les falta grandeza pinche, por lo tanto no los considero herederos del Monumento de la Revolución. Ver hacia atrás. No se puede construir futuro sin tener pasado.
cuesta mucho, mucho trabajo. Y no se puede construir pasado sin ponerse a estudiarlo, porque los mexicanos hemos sufrido a lo largo de todos estos últimos años una serie de atentados contra la memoria histórica, contra la identidad histórica, contra el de dónde venimos, de qué nos sentimos orgullosos, qué nos gusta, ¿sí? Bajo la presión dual de un manejo manipulado de la historia y complaciente con el sistema, que dice: los herederos del juarismo somos nosotros, los herederos de Cortés y la Malinche bailando la sandunga somos nosotros, los herederos de Juárez somos nosotros. Y por otro lado, la presión continua ideológica de la presencia de los Estados Unidos traducidos por Televisa, lo cual es igual de cabrón que tener que leer la Ilíada en griego homérico, traducida por gallegos del siglo XIX español, pero bueno, a eso estamos sometidos regularmente, donde los valores del éxito, el triunfo, el futuro, la gloria, se identifican con jugadores de fútbol, actrices medio putas y políticos corruptos. No. Cuando los días se pongan oscuros, cabalgamos con la División del Norte, compañeros. 400 jinetes en línea abierta, los dorados, 1.5 metros entre caballo y caballo, van levantando tierra que está de la chingada. ¿O ustedes creen que el paliacate se inventó para secarse el sudor y quitarse el maquillaje? No, paliacate se inventó para dejar de tragar tierra. Y van levantando tierra 4 kilómetros, una nube negra que se levanta sobre el horizonte, que trae la venganza, la barbarie contra el conservadurismo, los aristócratas, los dueños de la tierra, los militares, los autoritarios. Y detrás de ellos otra nube negra más chingona, kilómetros, 62 trenes con todo y vagones quemando leña verde porque Carranza les había negado el carbón. Se lo recomiendo como material para sus sueños. Se duerme mucho mejor, aún pensando que al día siguiente el Fondo Monetario Internacional o Bancera te van a hacer alguna chingadera. Muchas gracias.